¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Oiga, que se para un pelillo. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por platicar con nosotros de este acontecer político, nacional, internacional, seguridad, economía, en fin, todo lo que tratamos de ofrecerles en este canal. Por cierto, quiero confirmarles ya que a partir del fin de semana se incorpora a nuestro equipo el gran periodista Manuel Hernández Borbolla. Cada semana Manuel nos dejará una opinión, un análisis del acontecer nacional. Todos los sábados a las 5 de la tarde usted tendrá a Manuel Hernández Borbolla en nuestro canal platicando a fondo precisamente de lo que acontece. Oigan, pues hablemos de Xóchitl Gálvez, ¿les parece? Hablemos de Xóchitl Gálvez y lo que está pasando en el Partido Acción Nacional. Estas sendas entrevistas que otorgó tanto a Latin Oz como a Reforma y que me parecen el corolario perfecto de una campaña, de una experiencia fracasada desde el primer momento. Xóchitl, si quieren, vamos primero con la información y posteriormente le damos al tema, por supuesto, de la opinión, si les parece bien, porque me parece que hay varias aristas que mencionar, por supuesto, el caso Marco Cortés y demás que ya le hemos estado dando. Y es que, a ver, Xóchitl Gálvez acusó que Marco Cortés, presidente del PAN, se enojó bastante con ella e incluso levantó la voz de manera innecesaria cuando supo que le había llamado a la morenista Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo el domingo 2 de junio pasado. Que la ira de Marco Cortés fue tal, explicó, que Juan Pardinas, quien se desempeñó como su coordinador de asesores, se enfrentó muy duro, pero muy duro al dirigente para salir en su defensa. El enojo de Cortés, comentó Gálvez en entrevista con Roberto Samarripa, ¿no?, quien es director editorial de Reforma, provocó que quitaran de su discurso la felicitación que ella misma había incluido para la morenista. Previo a narrar los detalles de esa noche del 2 de junio, se quejó nuevamente de que la campaña fue inequitativa, también acusó que hubo poco dinero de los partidos de su lado, expuso que tuvieron que adaptarse, ¿no?, a los lineamientos en materia de compra de publicidad e insistió que su campaña pues no tuvo recursos para despegar. Dijo que ella arribó a las 6 de la tarde al Hotel Presidente Intercontinental, pero que a esa hora ningún liderazgo de los partidos estaba ahí, que todos habían ido con Santiago Taboada, porque según las encuestas de salida, Taboada había ganado, ¿no? Es lo que dijo Gálvez, quien cuando se le pregunta, pues que si le engañaron, que quién les dio los datos, porque eso me encanta, tanto de Max Cortázar como de Marco Cortés, como de la propia Xóchitl Gálvez, nadie quiere asumir que mintieron de forma descarada, ¿no? Ya embarraron a la propia Lorena Becerra como la responsable de estarles dando datos que a final de cuentas no eran los precisos. Bueno, hay una entrevista de Lorena Becerra en La Hora de Opinar, que ahora se ha vuelto ya viral, después de que Cortázar dio a conocer su nombre, en donde efectivamente ella decía que sus datos, que sus números le daban pues una diferencia mucho más corta entre Xóchitl y Claudia, y que a final de cuentas era hasta de un dígito la diferencia, ¿no? Obviamente, la ex candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, promovida por el empresario y activista Claudio X González, da declaraciones que pintan de cuerpo entero a Xóchitl Gálvez y lo que fue esta campaña política. Los hoyos, por supuesto, que tuvo, cómo se fue hundiendo prácticamente desde que inició, y uno de los momentos claves para ello tiene que ver cuando asegura en esta charla con Reforma que Max Cortázar le habló a la CIRT, ¿no?, cuando Televisa da a conocer resultados, y que Cortázar le dijo que la CIRT le comentó que Tadei se los había filtrado, ¿no? Uno diría, ah, caray, pues ¿qué pasó ahí? Porque incluso después Xóchitl Gálvez vuelve a mencionar que pues no estaba bien que hubieran filtrado los datos. Sin embargo, ¿qué cree? Para que no haya dudas de que es Xóchitl Gálvez y todo lo que dice tiene por supuesto que tomarse con mucha sal, la CIRT de inmediato, dio a conocer en su cuenta de X lo siguiente: es falso y negamos las aseveraciones que hizo Xóchitl Gálvez al Reforma sobre una posible filtración del INE a la CIRT. El INE no nos dio en ningún momento, ojo con esto, no nos dio en ningún momento resultados de encuestas. Incluso por falta de comunicación sobre las cadenas nacionales, ingresamos una queja a la Secretaría de Gobernación. Entonces, vaya desorden, qué capacidad para generar mentiras, ocurrencias por parte de la candidata,
No, que además en toda esta charla hay un momento, incluso también con Latinos, en donde de Latinos destacar que ella pues habla de la reforma judicial y dice que la reforma judicial se tiene que reformar, pues no que no, no que no. Y en tanto en esa charla como la que tiene con Reforma, hace referencia a este beso que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum y acusa al presidente de ser macho, de ser misógino, de acosar literalmente a Claudia Sheinbaum, de no saber manejar sus masculinidades. A mí me da la impresión de que arremete contra el presidente para tratar de una forma u otra de equipararlo con Marco Cortés y caer en la justificación absurda y barata que es porque son hombres y por lo tanto se comportan de esa manera, cuando hay una diferencia sustancial en todo ello. Y pasa por la relación personal que tienen Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Una relación que les compete exclusivamente a ellos y es una relación fraternal, es una relación de muchos años de cariño, de respeto, de honestidad mutua, de lealtad, de amistad, de admiración, que no pasa en ningún momento porque el presidente haya querido cruzar la línea o se comporte de manera inadecuada hacia la presidenta electa, porque en ningún momento se ve que Sheinbaum se sienta invadida, se sienta agredida, se siente incómoda. Y es que lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre tienes que valorar la finalidad de las cosas. No puedes quedarte en lo que se dice o lo que la etiqueta te pone. Tienes que ver por qué se hacen las cosas. Y a partir de ahí, por supuesto, vas a tener siempre un criterio para poder dimensionar cada uno de los asuntos. De otra manera, se vuelve charlatanería, se vuelve simplemente replicar conceptos que tal vez ni siquiera entendemos y se culpan a justos por pecadores, porque en el caso de Marco Cortés sí hay una actitud de sometimiento en contra de Xóchitl Gálvez, de superioridad sobre Xóchitl Gálvez, que se repitió durante toda la campaña. La oposición está inmersa desde el día uno en querer vender la idea de que Sheinbaum es la títere de López Obrador. Y sin embargo, la títere de la oposición fue Xóchitl Gálvez desde el diseño mismo de la campaña, desde el momento en que ella no tenía derecho a meterle mano a los recursos financieros, desde el momento en que ella no tenía derecho a palomear a los candidatos a la Cámara de Diputados y de senadores, desde el momento en que ni siquiera la dejaron felicitar a su oponente como cualquier democracia decente lo haría. Me refiero de manera pública. Porque esto que nos dice, yo le hablé a Claudia y le dije a Claudia felicidades y después ella es la que hace pública la llamada. Dice Xochitl, yo nunca le pedí que no le hiciera pública. ¿Por qué ibas a pedir que no le hiciera pública? ¿A qué le tienes miedo? ¿No? Es obvio que se dan esas llamadas y la contraparte lo dice públicamente. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? No solamente en México, sino en otras partes del mundo. Es un proceso natural, digámoslo así. Bueno, hasta Ricardo Anaya lo hizo y López Obrador lo dijo. Me llamó Ricardo Anaya. Ajá, me llamó José Antonio Meade. En fin, entonces, este punto donde dice, yo la llamé y después resulta que llega Marco Cortés y le grita que por qué le llamó, que es indigno, porque así lo dice Cortés, fue indigna esa felicitación, pues te muestra que la persona que siempre estuvo sometida al dominio del hombre fue Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque estos personajes eran los que definían políticamente qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Y a final de cuentas, hay un momento con Samarripa donde dice, no era prioridad la campaña presidencial. Nunca fue prioridad de estos grupos, sino lo que ellos buscaban era mantenerse en el negocio de la política. Y lo repite, yo no soy indigna como tratando de convencerse a sí misma, pero de responderle de una u otra manera a Marco Cortés, al que le da su llegue cuando dice, no, nunca nos ofreció disculpas, ¿no? Por lo que hizo en Coahuila, pero así es él. Cree que está en lo correcto. Y sí, todos sabemos que Cortés es necio y es berrinchudo, pero eso no le da derecho en ningún momento a faltar al respeto a sus compañeros y compañeras. Y sin embargo, Xochitl aceptó jugar ese papel. Partamos, por ejemplo, de esta entrevista en donde jamás, jamás acepta errores. Sus errores son
de verdad muy, pues muy suaves, ¿no? Su autocrítica es extremadamente suave. Prácticamente dice, pues era lo que había, el PAN, el PRI y el PRD. Dice que ella sí vio la derrota por adelantado, pero que obviamente pues no podía cambiar el discurso triunfalista. Pero me llama la atención que al igual que la oposición en su conjunto, siguen amachinados en este asunto de que fue una elección de Estado, de que los programas sociales, de que el presidente de la República se metió. Ellos mismos consideraron una, sino varias veces que la mañanera no servía, que la mañanera había sido rebasada por la realidad. Xóchitl Gálvez le exigió al presidente de la República que dejara de hablar de ella y así lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de ahí se vino para abajo el tema de Xóchitl Gálvez en la discusión pública. Claro, estaba en su círculo rojo, ¿no? En su algoritmo, pero eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esa no es la realidad de un país. Y sin embargo, ellos se creyeron esa realidad, quisieron creerse esa realidad, porque a final de cuentas crearon la imagen de que podían ganar aún sabiendo que iban a perder. Abiertamente dijo Xochitl Gálvez, claro que hubo traidores, los traidores que nos dieron datos imprecisos, ¿no? Y ella insiste de manera muy, pero desde mi punto de vista, muy, muy irresponsable en señalar que hubo un momento en que la esperanza cambió de manos. No, jamás existió ese momento a nivel nacional. Jamás lo existió. Xochitl, si revisamos todas las encuestas, jamás fue competitiva. Jamás lo fue. Los números son fríos, son contundentes, sobre todo de encuestas que a final de cuentas dieron en el resultado o se acercaron de manera clara y contundente al resultado, ¿no? Obviamente el tema del dinero es muy importante. Dice Marco Cortés, es que ella apareció en el 67% de los spots junto con los otros candidatos. Claro, pero si Sheinbaum apareció en los 90, perdón, fue poco lo que le invertiste a tu candidata, ¿no? La coalición que firmó Marco Cortés fue la tumba para cualquier aspiración opositora. Si a eso le agregamos que te confrontas con un presidente que tiene altos niveles de popularidad y una candidata que sabe manejar bien el discurso de la continuidad y tiene una campaña perfecta como tal, ¿no? Pues es imposible que tu campaña jale. Ella insiste en que el presidente de la República en una mañanera lanzó una mentira en donde dijo que Xochitl Gálvez había dicho que iban a eliminar los programas sociales y que esa única vez que lo dijo fue lo que arrastró, ¿no? El desprestigio en su contra. Es lo que dice Xochitl Gálvez, ¿no? Pero lo único que demuestra es que no había un mensaje único de la oposición. El PRI iba por su lado, el PAN iba por su lado, Xochitl iba por su lado, cada quien estaba buscando ganar, ¿no? Por su lado. Y eso, insisto, ante un enemigo, ante un rival tan fuerte como era Morena, pues simplemente era un suicidio. La propia Xochitl reconoce que abandonaron el trabajo territorial desde hace tiempo en entidades como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, y es que a final de cuentas esto también evidenció que esa leyenda urbana, ¿no? Del priismo que puede cubrir todo el territorio nacional, pues ya no existe. Como tal, ya no existe. En estas charlas, Xochitl vuelve a mostrar esa personalidad que la convirtió en un meme, cuando dice, yo soy muy matemática y sé que hay gente enojada conmigo, pero caray, ¿no? Caray, o sea, yo con los números como ingeniera sabía que el conteo rápido era contundente. Y hay un mensaje, un momento donde dices, sabíamos que el mensaje tenía que ser distinto a lo que lo estábamos expresando. Entonces, ¿por qué no lo hicieron, no? Insistió en que sí movilizaron a la sociedad civil, ¿no? En pocas palabras. Mire, a mí en esta entrevista que a grandes rasgos se las planteo, me queda claro una, que obviamente Xochitl Gálvez busca lavar su imagen, ¿no? Con la intención de respaldar esta propuesta que tiene Claudio X González de convertir a la Marea Rosa en un partido político y que ya tiene a sus principales operadores en ello. Sigue mintiendo en torno al conflicto de interés. Yo creo que ya no es por una cuestión de
incapacidad o de incomprensión, sino es una cuestión de sobrevivencia. Ella sabe los delitos que cometió, sabe cómo cayó constantemente en esa práctica y sin embargo insiste para tratar de salvar su trayectoria política, su carrera política, que está destinada al basurero de la historia. La oposición efectivamente. Hablamos de una campaña que dejemos de lado ya lo que hemos analizado con ustedes a fondo en muchas ocasiones, el desprestigio del PAN, del PRI y del PRD. Esto también se trató de una batalla cultural como tal. Uno de los grandes éxitos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos decía el maestro Ariel Rodríguez, es la batalla cultural. Vamos un poco más atrás. Durante décadas, el neoliberalismo ganó la batalla cultural. ¿Por qué? Porque normalizó cuestiones como el electoralismo, por ejemplo, el racismo, el clasismo, el conflicto de interés, el aspiracionismo. Generaciones enteras crecieron creyendo que eso era lo adecuado. Se vendió y se compró en muchos sectores ese concepto de que los ricos tienen que hincharse de lana, así hincharse hasta que se desborden y entonces a ti te caiga algún tipo de goteo, ¿no? Así de inmoral. Y sin embargo, la inmoralidad se volvió norma. ¿Por qué? Porque culturalmente el neoliberalismo ganó esa batalla. Con la irrupción de Andrés Manuel López Obrador en el escenario como tal, esa batalla fue ganada por el político tabasqueño, porque contrarrestó las influencias de la misma. De repente, ya un gran empresario no era un hombre admirable, era un deudor de impuestos. Ya el echileganismo no era la mejor forma de haber ganado, haber triunfado en la vida. Era una posición egoísta en muchas ocasiones. El aspiracionismo estaba fuera completamente de cualquier norma ética. Y por supuesto, una de las razones claves, la desigualdad, la profunda desigualdad, era un factor que había que cuestionar y no que alabar o normalizar. Entonces, la narrativa de López Obrador gana esa batalla cultural y eso se ve reflejado directamente en el resultado del domingo pasado. Y eso es algo que la oposición jamás logró entender, que ellos estaban frente no a una simple disputa de votos. Nunca lograron entender un mantra que ellos mismos plantearon sobre la mesa y que era, son dos visiones de país en disputa. Jamás, jamás lo entendieron en realidad. Ellos se comportaron como acostumbraban a hacerlo, robando elecciones, campañas sucias, mensajes hipócritas, agresivos, lo que durante décadas les funcionó, minimizando siempre el impacto como tal de Andrés Manuel López Obrador en la historia de este país, a tal grado que llegaron a considerarlo como un accidente de la historia. Xóchitl Gálvez es el ejemplo perfecto de un fracaso absoluto. El fenómeno Xochitl fue el mejor chiste de toda esta campaña política electoral. ¿Por qué? Porque de verdad se convirtió en un meme y se convirtió en un meme por sus propios errores, por sus propias ocurrencias. Hoy nadie quiere aceptar, por supuesto, la derrota que les infringieron. Marco Cortés lava las manos, ya se reunió con senadores, en donde por cierto estuvo Ricardo Anaya, ¿se imaginan? Ricardo Anaya, ahí muy sentadito en su Zoom, claro, con el fondo difuminado para que nadie sepa dónde está, muy sonriente, ¿no? Un perseguido político con Zoom, ¿no? Tranquilamente hablando de lo que viene para el Poder Legislativo. Lili Telles, por ejemplo, también, que entra por la puerta de atrás. Y la fotografía de Marco Cortés, que a mí, en lo personal, me encanta. Esa fotografía promocional donde se muestra como un líder, ¿no? Pero esos líderes autoritarios, esos líderes que describió perfectamente la novela de 1984. Es un líder muy pitero, el señor Marco Cortés, en pocas palabras, y perdón por el término coloquial. Pero el hecho de que Xochitl haya hablado, lo único que nos viene a demostrar es el nivel precisamente de esa oposición. Una oposición sin autocrítica, una oposición soberbia, una oposición banal, una oposición que no entiende, una oposición disociada completamente de la realidad y
una oposición derrotada, pero no derrotada por los números, derrotada culturalmente. Y ahí es muy difícil que esta oposición se levante. Lo dijo López Obrador, están derrotados moralmente. Hoy están derrotados culturalmente. Lo que ellos ofrecen ya no es para los mexicanos de la actualidad. Ya no se los compran los mexicanos de la actualidad. Ya no es admisible en ningún sentido. Ya se les repele. Y por eso es que fueron pateados el pasado 2 de junio. Culturalmente, esa oposición y el régimen neoliberal como forma correcta de hacer las cosas, hoy están en el basurero de la historia. ¿Se debe cantar victoria? No, por supuesto que no. Falta mucho por hacer porque el poder fáctico sigue ahí. Falta muchísimo por delante, pero este punto, y con esto concluyo, este legado de López Obrador de las batallas culturales ganadas es lo que vaya que marca en definitiva a este movimiento de transformación nacional. Si les gusta el video, ya lo saben, échenle pulgar arriba, compártanlo, por favor. Nos ayuda muchísimo, como les hemos dicho en otras ocasiones, que ustedes comenten el video, que lo likeen, que lo compartan. Es fundamental para el crecimiento del canal. Suscríbanse, por supuesto. Échenle también, por supuesto, la notificación de YouTube, la notificación de nuestro canal para que sepan a qué hora está nuestro contenido. Que les repito, 11 de la mañana, 20:30 de la noche, 21:30 de la noche. Y en ese lapso, pues metemos luego, ya lo han visto ustedes, shortcitos ahí de algunas declaraciones políticas. Vamos a ir generando un poco más de contenido próximamente al respecto, pero además, le reitero, a partir de este sábado, el señor Manuel Hernández Borboya ya se integra a nuestro grupo de contenido. Además, por supuesto, los excelsos Federico Bonazo, Ricardo Valderas en narrativas y sendas entrevistas que les estamos preparando para ese fin de semana. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.